Buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez con el segundo vídeo de la serie de comparativas entre la cuchillería estadounidense y la cuchillería española. Y hoy os traigo dos pedazos de tanques. Uno es este que estáis viendo aquí, que es el Hispanus, que ya he revisado o ya le he hecho una revisión en mi canal. Os está saliendo por aquí el enlace si lo queréis ver. Y el otro es un cuchillo americano muy conocido, que se está haciendo un nombre en la historia de la cuchillería americana, una marca, mejor dicho, que es el Easy 5 de Easy. Ya veis, es otro pedazo de tanque, que este sí que hay más de una revisión y hay pruebas en mi canal. Os estoy dejando por aquí los enlaces si queréis ver tanto la revisión como las diferentes pruebas. Creo que hay más de una prueba. Como veis, es un cuchillo que tengo ya bastante testeado. Es un cuchillo que es bastante potente, como veis. Bueno, vamos a hablar un poquito y vamos a empezar por las fundas. Sabéis que más que nada, en vez de formas, aunque a veces vamos a tratar formas, vamos a tratar más que nada los materiales. Ahora tenemos dos empresas nuevas en este segundo vídeo. En el vídeo anterior, que os voy a dejar también por aquí el enlace, hemos comparado el César Bozal con el Back River Bravo 1.5, que no tiene las mismas formas, pero lo que comparamos fue los acabados y la calidad de materiales. Bueno, vamos a comparar estos dos, vamos a comparar las fundas. De momento ya veis que una es de Kydex y la otra es de cuero. En cuanto a la de Easy, es una funda muy bien terminada. Aquí se le puede acoplar un Tech-Lock, aquí como de hecho veis un Tally. A mí no me acaba de convencer este Tally, yo lo llevo, pero bueno, siempre ando vigilando que no se me pierda. Pero en cuanto a lo que es la funda de Kydex, es de una calidad excelente, tiene está muy bien terminada y tiene este segurito que estáis viendo aquí. Es una calidad impecable la de Easy, es una funda que dura mucho tiempo. Y en cuanto a la de JV, pues nada, es lo mismo que os digo en el primer vídeo, donde comparamos las fundas de los dos primeros cuchillos. Normalmente las fundas de la cuchillería española suelen tener mucha calidad, están muy bien terminadas, y esta es de JV, tiene unos acabados muy buenos. Es un cuchillo que ya está usado, que es de la subasta de los niños, y me lo han dejado, como sabéis, para la revisión. Bueno, ya ves, es una funda multiposición, tiene muchas formas de poner la funda. Es un cuchillo de supervivencia, básicamente es uno de los míticos de JV. Es un cuchillo que lleva mucho tiempo en el mercado, que tiene una forma que hay quien les gusta y hay a los que no. Y aquí tenéis la funda, es una funda ya encaminada a lo que es la supervivencia, para ponerla de 1000 formas.
Bueno, vamos a ir a comparar un poquito lo que son los cuchillos. Bueno, aquí tenéis los dos cuchillos, como veis son dos pedazos de tanque, es un poquito más grande que este. Y lo que vemos, ¿qué es lo primero que vemos aquí? Que el cuchillo español es un poquito más, se sale más de lo normal, de las formas tradicionales, ¿no? Es un cuchillo diseñado para unos ciertos tipos de trabajo y de ahí las formas que tiene, ¿no? Y este es un cuchillo más tradicional, se han encaminado también a la supervivencia, pero las líneas son mucho más tradicionales. Vamos a empezar por lo que es la ergonomía. La ergonomía, pues bueno, la ergonomía del JV del Hispanus está muy lograda. Es una ergonomía que tiene el JV en otros cuchillos y es una ergonomía muy cómoda. Como veis, esta guarda aquí, pues y más la cola de pez que tiene aquí, hace que encaje muy bien en la mano. Es una ergonomía que me gusta mucho. Básicamente aquí tiene un estrechamiento y la ergonomía que estáis viendo es este cabo con un poco de curvatura, lo que le da una ergonomía muy buena, ¿eh? La verdad es que es una ergonomía que tiene JV que está muy bien. La ergonomía del Easy es un cuchillo que también te encaja muy bien en la mano, ¿eh? Lo que pasa que ya no es tan cómodo como este. ¿Pero qué tiene? Que al ser tan cuadrado el Easy impide, al hacer torsión de esta manera, impide que la mano se nos gire. Quizás este, al estar más redondeado, pues gira un poquito más, ¿no? En ciertos tipos de trabajo, a machetear, pues igual tiene tendencia a girar un poquito. Es lo que tiene. Este es mucho más cómodo a la hora de andar trabajando prolongadamente. Y este, en trabajos prolongados, igual nos lastima un poquito la mano, pero tiene ese detallito de que impide que, al ser tan plano, impide que el cuchillo gire dentro de lo que es la mano. Vamos un poquito a las hojas. Como veis, esta es una forma muy tradicional, que es un drop point muy tradicional, y tiene un vaciado plano con un bisel. Como veis, el grosor es mucho más gordo el Easy. Os voy a dejar las medidas de los dos cuchillos, están saliendo aquí en los laterales para que las veáis si queréis. Bueno, como veis, esta forma es diferente, tiene una jorobilla aquí para hacer ciertos tipos de trabajo, tiene una dactilera aquí adelantada para hacer trabajos más a detalle. Entonces el cuchillo, el JV, se puede coger más de cerca de la hoja y podemos tallar un poquito más. El problema del Easy, que tenemos que trabajar desde aquí, y como veis aquí en el recazo no tiene nada donde podamos agarrar, aquí tiene una muesca, pero no es lo suficiente como para poner el dedo, ¿no? Podemos tener el peligro de que se nos corte el dedo en caso de que se nos escape el cuchillo, ¿no? Este es un poquito, al pesar menos, está un poquito mejor balanceado, ¿eh? Y si lo cogemos por la dactilera, el peso se va para aquí y podemos manejarlo de mejor. Yo os lo digo, son dos pedazos de tanques, pero este en trabajo fino es muchísimo mejor. En cuanto a lo que es el vaciado, este es un vaciado cóncavo. Para mí no es tan potente como este, que este es un vaciado plano y encima lleva bisel, y con el grosor esto lo hace indestructible. Y este quizás yo lo veo un poquito más débil, sobre todo si es un cuchillo que tiene tanto peso y que es para batonear, ¿no? Una de las funciones de este cuchillo es batonear. Con esto que estáis viendo aquí más el S, pues si retrasamos el agarre aún nos da más peso, y es un cuchillo que batonea muy bien porque tiene precisamente el vaciado cóncavo y hace que penetre mucho más, pero lo hace un poquito más débil. Esto puedes darle caña sin contemplación, es un cuchillo que machetea muy bien también, podemos cogerlo de una forma retrasada y dado el peso que tiene, pues es un cuchillo que va muy bien, y este va a aguantar mucho más, va a aguantar todo tipo de maderas. Además, porque va a aguantar muchísimo más los golpes, porque esto es un acero inoxidable, es un MOBA 58, suele tener
un HRC de 58, lo hace blandito, le permite a este acero que se reafile bien, o lo podemos reafilar en el campo y conseguir un buen afilado. De hecho, dado el vaciado cóncavo que tiene, este tipo de cuchillos suelen tener muy buen filo. ¿Qué le pasa a este? Este es un poquito gordito, pero es acero al carbono 1095, es un acero que me gusta mucho, que tiene muy buena tenacidad, con lo que aguanta muy bien los impactos, y dado el grosor que tiene también lo hace muchísimo más potente. Es un acero al carbono, normalmente los aceros al carbono se afilan muchísimo mejor. El HRC de este cuchillo tampoco es muy elevado, o sea que en el campo, en cualquier sitio, incluso con un canto rodado podemos afilarlo. Y tiene una retención de filo razonable, ¿no? Las micartas, los materiales son de micarta, son dos micartas. Esta está más rugosa y esta está un poquito más pulidita, pero no acaba de estar pulido del todo, ¿no? Entonces le da un agarre también. Los tres llevan tornillos, de hecho llevan tornillos muy parecidos, así que en ese sentido no hay mucho problema. Los dos tienen percutor. Para cualquier cosa que nos salga, un cuchillo de supervivencia normalmente suelen tener percutores. Este es más en pico, y definitivamente es eso, son dos cuchillos de supervivencia, uno español y otro americano, que en formas son diferentes, pero van a un mismo fin, que es un cuchillo de supervivencia. La verdad es que la cuchillería española, como dije en el primer vídeo, está en este sentido está muy cerca, o están igualados a la cuchillería americana. Lo que nos falta es innovar un poquito en material. JV ya va a sacar, nosotros mismos vamos a sacar un cuchillo con JV que está en 1095, un cuchillo de campamento, así que la cuchillería española se está empezando a meter también en este sector con los cuchillos de carbono. Hay mucha gente que no le gustan los cuchillos de carbono, pero un cuchillo de supervivencia en carbono, si el carbono es bueno, el acero al carbono, perdón, es bueno, pues nos da muchas más prestaciones que un acero inoxidable, ¿no? Esto en el carbono pues estaría también, a mí aún me gustaría más. Como veis tiene un ancho de pala considerable, pero bueno, si lo comparamos con el Easy tampoco es tanta, ¿no? Tiene una formita aquí rara para ciertos tipos de trabajos, incluso lo podríamos agarrar así también para desollar algún animal, y este ya es más difícil, ¿no? Es un cuchillo ya más para trote duro, ¿no? Es un cuchillo de supervivencia, pero también caminado al sector militar. Está claro que este es mucho más penetrante en caso de intentar defendernos de algo que este, pese a que tiene los vaciados. Este le veo muy, no sé, es un tipo lanza, una especie de tipo lanza, pero bueno, habría que verlo, ¿no? Pero ya veis, este tiene una punta mucho más incisiva. La punta de esta, de la forma que la tiene el vaciado, es bastante potente, y este también se ve una punta muy dura. Bueno, eso es todo. Quería compararos estos dos cuchillos. Iremos comparando más cosas, no solo cuchillos sino navajas. Hay veces que no serán las mismas formas y todo, pero bueno, tampoco yo tengo un material ni cuchillos como para hacer comparaciones en los que los cuchillos sean iguales, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Acordaros de suscribiros, perdón, darle like al vídeo, y nos vemos en otro vídeo, y hasta luego.